¿Alguna vez te has sentido invisible en una conversación, incluso intentando ser la persona más interesante de la sala? Inicias temas, haces preguntas, intentas ser agradable, pero las miradas se desvían, la atención se desvanece y percibes que tus palabras parecen flotar en el aire sin encontrar eco. Mientras tanto, alguien entra, dice pocas palabras e instantáneamente todos se giran, magnéticamente atraídos, queriendo escuchar más. Esa persona no grita más fuerte, no habla más rápido, ni cuenta chistes forzados. Posee algo mucho más profundo, una presencia tranquila, una autoridad silenciosa, un dominio sobre el arte de la comunicación que es pura sabiduría estoica. No se trata de trucos de persuasión vacíos, sino de una manifestación genuina de carácter y autocontrol, que transforma las palabras en poder de atracción. Hoy voy a revelar 6 palabras, o mejor dicho, 6 principios de comunicación, que cuando se dicen o aplican con la mentalidad estoica, transformarán la forma en que te conectas y atraes a cualquier persona. Estas no son meras frases, sino expresiones de una filosofía de vida que valora la virtud y el autodominio por encima de todo. Así que prepárate para redefinir tu poder de comunicación. Pero antes, deja tu like y comenta ahora: mis palabras tienen peso y mi presencia atrae. Porque al final de este video entenderás que la verdadera atracción no reside en forzar la atención, sino en cultivar una presencia auténtica e inquebrantable. La fundación estoica de la comunicación magnética reside en el locus de control interno, un concepto vital para cualquiera que busca el autodominio. Los hombres comunes intentan controlar la reacción de los demás, las opiniones, los sentimientos ajenos. Esto es fútil, es una fuente de ansiedad y frustración. El hombre estoico, por otro lado, se enfoca en lo que está bajo su control: sus propias palabras, sus intenciones, su postura y su silencio. Sabe que la comunicación eficaz y atractiva no proviene de un guión memorizado, sino de una mente bien ordenada, de un espíritu tranquilo y de un corazón íntegro. Como enseñaba Epicteto, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos a ellas. Tu comunicación es un reflejo directo de tu estado interior. Y es esa coherencia interna, esa paz inquebrantable, la que naturalmente atrae a los demás, porque comunica seguridad y sabiduría. Vamos ahora a desvelar las 6 palabras que desbloquearán ese poder en ti. Primera palabra, cuéntame más sobre eso. Imagina la escena. Alguien comparte algo que le entusiasma, quizás un nuevo hobby, un proyecto o una experiencia. La reacción automática de la mayoría es competir por atención, transformando la conversación en un monólogo sobre sí mismos. ¿En serio? Yo también. Una vez hice algo parecido, y la puerta que el otro abrió para ti se cierra, porque le diste la espalda para hablar de tu propia casa. Pero el hombre estoico sabe que el poder no está en hablar, sino en escuchar. Cuando respondes con un sincero "cuéntame más sobre eso", y luego te callas, permitiendo que la otra persona se exprese libremente, haces algo raro. Le ofreces el don de la escucha genuina, de la atención plena, algo que la mayoría de las personas anhelan y rara vez encuentran. Esa simple frase, dicha con verdadera curiosidad, comunica que valoras lo que tiene que decir, que su universo es interesante para ti. Se siente vista, escuchada, validada. Epicteto, en su sabiduría, nos recordó: tenemos 2 orejas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. La escucha activa no es pasividad, es una forma poderosa de acción, de conexión. Cuando te interesas de verdad, en lugar de intentar ser interesante, las conversaciones ganan profundidad, las barreras caen y la atracción surge naturalmente. Las personas se sentirán inteligentes, importantes y valoradas en tu presencia, y eso hará que quieran estar a tu lado de nuevo. Segunda palabra, no sé.
Vivimos en una era donde todos fingen tener todas las respuestas, donde la ignorancia es vista como debilidad y el orgullo impide el aprendizaje. El instinto es enmascarar lo que no sabemos, inventar o desviar el tema para mantener una imagen de omnisciencia. Pero esa pose es frágil y la falsedad es percibida, corroyendo la confianza y la autenticidad. Ahora visualiza a un hombre que con calma y sin dudar, ante algo que desconoce, simplemente dice: no sé, sin excusas, sin justificaciones, solo la verdad desnuda y cruda. El coraje de pronunciar esas dos palabras genera un respeto inmediato y profundo, porque comunica una seguridad interna inquebrantable. Si es honesto sobre lo que no sabe, probablemente es honesto sobre todo lo que dice saber. Esa humildad intelectual es una de las mayores virtudes estoicas, el reconocimiento de nuestros propios límites, el punto de partida para la verdadera sabiduría. Sócrates, el gran filósofo, afirmaba: «Solo sé que no sé nada». Esa no era una declaración de ignorancia, sino de una profunda autoconciencia y fuerza. Cuando tienes la madurez para admitir tu desconocimiento, abres puertas para el aprendizaje, para el intercambio genuino y para un nivel de conexión basado en la honestidad. Esa autenticidad es un poderoso imán, pues las personas se sienten seguras en tu presencia, confiando en tu integridad, y eso es la base de cualquier atracción duradera. Tercera palabra: eso parece difícil. Cuando alguien cercano comparte un problema, un desafío, un dolor, ¿cuál es nuestra primera reacción? La mayoría de las veces es intentar arreglarlo, ofrecer soluciones no solicitadas, minimizar la situación con frases como: «Ah, eso no es nada», o «Cuando me pasó a mí, hice esto». Aunque la intención pueda ser buena, este enfoque a menudo invalida la experiencia del otro, haciéndolo sentir incompetente o tonto por no haber resuelto algo tan simple. Pero, ¿y si, en lugar de intentar ser el salvador, simplemente validaras su experiencia con las palabras: «Eso parece difícil»? Esa frase, dicha con sinceridad y presencia, reconoce el peso de la situación, sin la pretensión de solucionarla, sin disminuir la lucha del otro. No estás juzgando, no estás dando consejos, solo estás siendo testigo de su dificultad, ofreciendo un espacio seguro para que puedas sentir lo que necesitas sentir. Marco Aurelio nos aconsejó: sé tolerante con los demás y riguroso contigo mismo. La mayoría de nosotros hace lo opuesto. Esa validación empática es un acto de justicia, de compasión, una virtud estoica que muestra tu capacidad de comprender sin imponer tu perspectiva. Al crear ese espacio de acogida, donde la persona puede ser vulnerable sin miedo a ser corregida o disminuida, te conviertes en un puerto seguro, un ancla de serenidad. En ese ambiente de confianza, las personas se curan solas, no por tus consejos, sino por tu presencia. Y la capacidad de ofrecer tal seguridad es profundamente atractiva. Cuarta palabra: el silencio. Esta no es una palabra dicha, sino una palabra elegida, una declaración poderosa en sí misma. En el mundo acelerado de hoy, el silencio es temido, es un vacío que la mayoría de las personas intenta llenar a toda costa. Basta una pausa en una conversación y el pánico se instala, llevando a risas nerviosas, a comentarios irrelevantes, a un torrente de palabras innecesarias. Se cree que el silencio es un fracaso, una falla en la comunicación. Pero el hombre estoico comprende que el silencio es una herramienta, un arma sutil, un reflejo del autodominio. Observa a alguien que se siente completamente a gusto en el silencio, que no se apresura a llenar cada espacio. Cuando esa persona finalmente habla, sus palabras tienen un peso, una gravedad, una atención que rara vez se concede a los charlatanes. El silencio antes y después de hablar confiere autoridad y profundidad a lo que se dice, creando expectativa y valor. Séneca, con su profunda sabiduría, escribió: «El silencio
Es una lección aprendida con muchos sufrimientos de la vida. Quien domina el silencio no teme el vacío, lo habita, lo utiliza. El silencio revela más sobre las personas que 1000 preguntas, pues en él las máscaras caen y las verdades emergen. Al convertirte en un maestro del silencio deliberado, transmites una seguridad y una paz interior que son irresistibles. Las personas se sienten más cómodas para abrirse, para confiar, porque tu presencia comunica control y sabiduría, y eso es increíblemente atractivo. Quinta palabra, te aprecio. En el día a día la palabra gracias es común y es importante. Gracias reconoce lo que alguien hizo, una acción, un favor, un servicio. Pero la frase te aprecio trasciende el mero reconocimiento de una acción. Se profundiza en el ser de la persona. Cuando dices te aprecio, estás comunicando que ves a la persona más allá de sus utilidades, más allá de sus gestos. Estás diciendo, te veo a ti, tu esencia, tu carácter, tus cualidades intrínsecas. En un mundo que a menudo valora a las personas solo por lo que producen o por lo que pueden ofrecer, el reconocimiento sincero y profundo es un regalo raro y poderoso. No se trata de un elogio vacío, sino de una observación atenta de las virtudes ajenas, una práctica que Marco Aurelio en sus escritos cultivaba. Solía reflexionar sobre las personas a su alrededor y sentir gratitud por sus virtudes, comprendiendo que ver al otro con admiración es un acto de sabiduría y generosidad. Usa esa frase con verdad y parsimonia. Dicha con autenticidad, te aprecio, tiene el poder de forjar lazos profundos y duraderos, generando una lealtad que va más allá del interés superficial. Las personas no se vuelven leales a ti porque necesitan algo, sino porque se sienten vistas, valoradas y comprendidas en su totalidad. Esa es una forma sublime de atracción, basada en el respeto mutuo y en la conexión genuina. Sexta palabra, no. Esta es quizás la palabra más corta, pero también la más liberadora y poderosa en tu arsenal de comunicación. ¿Cuántas veces te has visto diciendo sí a peticiones, invitaciones o demandas, incluso cuando tu intuición gritaba no? Por miedo a parecer grosero, por culpa, por hábito, por una necesidad inconsciente de agradar, comprometes tu tiempo, tu energía y tu paz. Cada sí, dicho sin convicción, es, en realidad, un no silencioso para lo que realmente importa. Tus objetivos, tu descanso, tu paz interior, tu propósito. Los estoicos enseñaban que el autodominio comienza precisamente cuando aprendemos a decir no. Porque cada vez que evitas un conflicto externo al decir sí por obligación, creas un conflicto interno, una erosión de tu propia integridad y tiempo. Decir no con calma, firmeza y sin necesidad de largas explicaciones es un acto de profundo respeto propio, un límite claro que define tu valor y tu prioridad. Y lo curioso es que cuanto más eres capaz de decir no de forma ponderada y respetuosa, más las personas valoran tu sí. Cuando ellas perciben que eres un hombre que sabe proteger su tiempo y energía, tu presencia gana peso. Tu disponibilidad se convierte en un premio, no en una constante. Los límites no alejan a las personas que realmente importan, filtran, alejando a aquellos que solo querían tu disponibilidad y acercando a aquellos que respetan tu espacio y tu individualidad. Esa es la valentía estoica en acción. La capacidad de proteger lo que es esencial para tu vida y tu propósito, y esa fuerza es innegablemente atractiva. Las 6 palabras o principios que exploramos hoy, cuéntame más sobre eso. No sé, eso parece difícil. El silencio, te aprecio y no. No son meras técnicas de comunicación. Son en su esencia reflejos profundos de tu carácter, de tu sabiduría y de tu autodominio. Pilares fundamentales del estoicismo. No exigen que actúes, sino que estés presente, que seas auténtico, que cultives una mente tranquila y un espíritu íntegro.
Ser lo suficientemente curioso para escuchar de verdad, lo suficientemente seguro para admitir tu desconocimiento, lo suficientemente amable para validar el dolor del otro, lo suficientemente tranquilo para mantener el silencio, lo suficientemente atento para ver al otro más allá de lo que hace y lo suficientemente fuerte para proteger tu propio tiempo y energía. La atracción real, la que trasciende lo superficial y crea lazos duraderos, no proviene de intentar ser interesante, sino de estar genuinamente presente. Los grandes maestros estoicos entendían que la grandeza no está en añadir más, sino en eliminar lo innecesario, en purificar el exceso. El momento en que dejas de actuar para impresionar es el momento en que las personas realmente empiezan a prestar atención. No solo en lo que dices, sino en quién eres cuando lo dices. Si este video abrió tus ojos a una nueva forma de comunicar y atraer, suscríbete al canal para recibir diariamente aún más contenido de valor que transformará tu vida y tus relaciones. Comenta ahora: voy a usar la palabra no para proteger mi energía hoy. O voy a practicar cuéntame más sobre eso para escuchar de verdad. Muestra al mundo cuál de estas 6 palabras vas a aplicar en las próximas 24 horas. O demuéstrate a ti mismo que estás en control de tu comunicación. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría